Bien, vamos con una parte determinante en combinatoria y ya os he hecho una advertencia. La combinatoria, la probabilidad, son bastante complicadas. ¿Motivo? Existen infinidad de casos con muchas particularidades que pueden complicarnos la vida a cualquiera que queramos hacer un ejercicio de combinatoria. Repito, no es fácil la combinatoria, no es fácil la probabilidad. Y pequeños detalles que debéis tener en cuenta para intentar hacer lo más fácil posible el contenido del tema. Cuando nos enfrentemos a un problema, en este caso de combinatoria, siempre vamos a razonar de la misma forma. Valores de m y n. Recordad, m representa el número de elementos y n de cuántos en cuánto los tomamos. Segundo detalle. Con los mismos elementos que decidamos, los vamos a colocar y ver si influye el orden. A partir del conocimiento de m y n y de ver si influye el orden, los problemas suelen ser sencillos. Y voy a explicar una situación bastante frecuente que quiero que nos quede a todos muy clara. Pasamos a la siguiente lámina y nos aparece la siguiente situación. Tenemos una baraja supuestamente española, es decir, contiene 40 cartas, y me preguntan cuántas manos de 3 cartas podemos dar. Es decir, yo tengo una baraja, tú estás sentado enfrente, yo te voy a dar 3 cartas. ¿De cuántas formas posibles puedes recibir esas 3 cartas? Siempre el mismo razonamiento. Repito, no es fácil la combinatoria, es extraordinariamente compleja en algunos casos, pero vamos a intentar siempre llevar el mismo orden en el razonamiento. ¿Cuánto vale m y cuánto vale n? M representa el número de elementos. En una baraja española disponemos de 40 elementos, 40 cartas. ¿De cuántos en cuánto los voy a tomar en este caso? Valor de n. Evidentemente 3. Segundo paso. O combinación, o variación, o permutación. Vamos a elegir 3 elementos y vamos a ver si influye el orden. Por ejemplo, me hace ilusión, yo puedo recibir el as de oros, el as de copas y el as de espadas. Para ver si influye el orden, con los mismos elementos los invierto de posición. Me quedaría el as de espadas, el as de copas y el as de oros. Y ahora razonamos. Si yo estoy echando una partida de cartas y en la primera mano me dan as de oros, as de copas y as de espadas, y en la siguiente mano me dan as de espadas, as de copas y as de oros, yo diría, coño, qué casualidad, es lo mismo, no influye el orden. Consiguientemente, estamos ante un problema que no influye el orden en que coloquemos los mismos elementos. Si no influye el orden, no pueden ser variaciones y no pueden ser permutaciones. Alguien se daría cuenta desde el inicio que no podían ser permutaciones porque m es distinto de n. A partir de este momento, ¿qué serán? Pues ¿qué queréis que os diga? Lo que queda, combinaciones. Combinaciones de 40 elementos tomados de 3 en 3. Vamos con el segundo problema. Dispongo de estas cifras o también llamadas dígitos del 1 al 6 y me preguntan cuántos números de 4 cifras distintas puedo formar. Número de elementos de los que dispongo. Pues como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De cuántos en cuánto los vamos a tomar? Si debo formar números de 4 cifras, los tomo de 4 en 4. O combinación o variación o permutación. Vamos a ver si influye el orden. Represento los 4 lugares. Vuelvo a copiarlo y vamos a suponer, voy a elegir un caso. 1, 2, 3 y 4. Se trataría del número 1234. Invierto los mismos elementos. 4, 3, 2 y 1. Analizo. Es evidente que no es lo mismo 1234 que 4321.
tiene distinto significado. Sí influye el orden en que coloquemos los mismos elementos. Si influye el orden, no pueden ser combinaciones. Como m y n son distintos, no pueden ser permutaciones, evitar lesiones cerebrales, van a ser variaciones. Dos posibilidades. Podrían ser ordinarias o con repetición. Me están diciendo que las 4 cifras tienen que ser distintas. No se pueden repetir. Variaciones ordinarias. Y vamos con lo que he denominado situación frecuente. Mirad. Alguno dirá, joder, qué plasta es este tío. Repito, la combinatoria puede llegar a ser demoledora. Llevad siempre este orden y una situación que es extraordinariamente frecuente. Por ejemplo, si a mí me dicen que con estas cifras forme números de 4 cifras distintas, nosotros sabemos hacerlo. Serían variaciones ordinarias de 6 elementos, m vale 6, tomados de 4 en 4. Aplico la fórmula y resuelvo. Pero me dan un paso de tuerca y me dicen, con estas cifras, ¿cuántos números de 4 cifras distintas puedes formar, pero que tengan esta estructura? Impar, par, impar, par. Es decir, ya nos están complicando la vida. ¿Cómo se resuelve este tipo de problemas? Mirad, cuando los lugares donde vais a colocar los elementos estén condicionados, en este caso me dicen que el primero tiene que ser impar, segundo par, tercero impar y cuarto par, es conveniente separar unos lugares y otros. Es decir, yo solo voy a prestar atención a esos 2 lugares. Las 2 cifras que están en esos lugares tienen que ser impares. El razonamiento es el de siempre. Debo colocar en esos lugares cifras impares. Elementos de los que dispongo: 1, 2 y 3. Lugares que voy a ocupar: 2. Como ya sabemos que va a influir el orden y no se pueden repetir, puedo colocar las 3 cifras impares en esos 2 lugares de variaciones de 3 tomados de 2 en 2. Y ya os adelanto que toma el valor 3. Vamos con los lugares pares. ¿Cómo podré colocar los pares en esa posición? Mismo razonamiento. Elementos de los que dispongo: 1, 2 y 3. Lugares que vamos a ocupar, en este caso 2. Va a influir el orden, variaciones de 3 tomadas de 2 en 2. Aplicáis la formulita, toma el valor 3. Y viene la parte que quiero que entendáis porque va a aparecer con mucha frecuencia. Atención a lo siguiente. En el fondo, la manera de colocar los impares en ese lugar sería muy sencillito. Solo tengo 3 elementos impares y se podrían colocar de esta forma: el 1 con el 3, el 1 con el 5, el 3 con el 1, pero no hace un segundo porque he hecho mal el cálculo, evidentemente son 6. Variaciones de 3 tomadas de 2 en 2, toma el valor 6, variaciones de 3 tomadas de 2, toma el valor 6. Mentalmente he aplicado la fórmula de la combinación. Repito, va a dar 6. Sigo el razonamiento. 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 5, 5, 3 y 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas de colocar en esa posición los impares. ¿De cuántas formas podíamos colocar los pares en esta posición? De otras 6. Pues bien, el total de ordenaciones es el producto de esas cantidades. Repito, la respuesta al enunciado del problema sería variaciones de 3 tomadas de 2 en 2 por variaciones de 3 tomadas de 2 en 2. 6 casos multiplicado por 6 casos, total 36 números voy a poder formar con esa estructura. Es decir, intentad entenderlo. Este es un caso en que puedo colocar en esa posición los impares. Este es uno de los casos, pero ese solo caso se combinaría con los 6 casos
de los pares en esa posición. Es decir, estando aquí el 1 y estando aquí el 3, una posibilidad que en esa posición esté el 2 y en esa el 4, o en esa el 2 y en esa el 6, o en esta el 4 y en esta el 6, o en esta el 4 y en esta el 2. Luego, este caso se combina con cada una de ellas. El siguiente da lugar a una distinta con cada una de ellas. Para que se combinen todos entre sí, debemos efectuar el producto. Resumen al contenido de este vídeo. 3 consideraciones fundamentales. Ante un problema de combinatoria, primero cuánto vale m y cuánto vale n. Segundo, ver si influye o no el orden en que coloquemos los mismos elementos. Y tercero, cuando tenemos que discriminar la forma de colocar los elementos según la posición, repetimos, separo un caso por un lado, separo el otro, realizo el problema. El resultado final va a ser el producto de las cantidades obtenidas, lo que va a permitir que se combinen todos los casos de uno con todos los casos de otro. Vamos a hacer ejercicios para aplicar evidentemente lo comentado en este vídeo. Tema concluido.